¿Tembló y no te enteraste? ¿Te quedaste con las dudas de qué pasó? No te preocupes, soy Javier Ojeda. Y yo soy Sebastián Carrasco y hoy te ayudaremos a sobrevivir en este vibrante planeta. Porque sabemos que tal como aquí, siempre y en todos lados, está temblando. Bienvenidas y bienvenidos auditores de Ta Temblando. Mi nombre es Javier Ojeda, geofísico y picabasismólogo, y aquí estamos junto a mi compañero Sebastián Carrasco. ¿Qué tal, festival? Hola, Sí, yo hola, ¿qué también. tal? Igual, Sebastián Carrasco, para nuestros nuevos auditores, obviamente. Y también soy geofísico y picado sismólogo. La especialidad de la casa. Sí, ojalá que estén bien en estos tiempos de pandemia. Yo por acá, Javier, por acá ya con mis vacunas al día, al fin. ¿Tanto tiempo? Oye, ¿cómo se ha demorado los alemanes en esta cuestión, ah? Sí, no, es que no son tan rápidos como uno piensa de repente. Sí, Pero uno lo mira ya, primer mundo, y yo estoy vacunado hace más de un mes. imagínate. No, pero bien. Así que todo en orden. Qué Hoy bueno. día, Javier, si entiendo bien, usted me corrige, de acuerdo a la reunión de pauta, hoy día nos toca hablar de Marte. Y vamos a hablar de los papers que salieron en Science en torno a los nuevos descubrimientos en Marte, ¿no? Sí, salió un tripack de Paper Science Claro. entregando un poco unos nuevos descubrimientos relacionados a la estructura interna de Marte. Exacto. Y bueno, de pasadita yo creo que vamos a hacer un repaso por todo lo que son los martemotos y qué es lo que se sabe de Marte y un poco lo que se sabe haciendo un paralelo con lo que se sabe de la Tierra, ¿no? Y para ello teníamos agendado un visitante marciano, pero la verdad es que se nos Se nos quedó en la cayó en último nave. momento, se nos quedó en la nave, hubo Sí, problemas lo de sentimos. delay, lo sentimos, pero nos Tragedia. haremos cargo al respecto y por Sí, ello le trajimos una buena recopilación de estos nuevos estudios sobre la sismología de Marte. bien. Pero antes, vamos a partir en la Tierra, sí. Pies en la Tierra primero para después ir a otro planeta. Vamos a hablar de una noticia que salió hace bastante poquito, un evento que ocurrió el jueves pasado en Alaska, magnitud 8.2, bastante grande. De hecho, el año pasado, 2020, no ocurrió un terremoto No sobre 8, pasó nada. ¿no? Nada. Y, Po. y ahora a mitad de año, Ya llevamos llevamos dos dos. este año sobre 8. El primero Kermadec Claro. en Nueva Zelanda, el 4 de marzo de 2021, y ahora en Alaska. Mira, para todos los que decían que el 2020 había sido terrible, no fue tan terrible. No hubo terremotos sobre 8. ¿Viste? Muy. De hecho, ¿cuándo fue el último sobre 8? Fue como el año 2019, ¿no? Fue exactamente el 26 de mayo de 2019, en Perú. Ese fue un Mira, terremoto profundo, creo. exactamente. 122.6 kilómetros de profundidad. ¿Otro dato? Oye, que tenéis datos, weón. No. Bueno, a diferencia del terremoto de Perú que ocurrió en el 2019, este evento de Alaska tuvo una profundidad bastante superficial. De hecho, es un terremoto grande, tengamos las dimensiones, algo similar al terremoto de Iquique el año 2014, más o menos. Y claro, los sismólogos lo están atribuyendo a un terremoto que ocurrió en el contacto entre dos placas que ahí interactúan. ¿Quién están interactuando ahí? En esta zona están jugando dos placas tectónicas. La placa del Pacífico, que subduce bajo la placa norteamericana, y es ahí en la placa norteamericana donde hay un set de islas, digamos, que son las conocidas islas Aleutianas. Mm. Oye, parece que fue como igual de nochecita, ¿no? Este terremoto. Para Ese. los norteamericanos, digamos, sí. Claro, Ocurrió más o menos a las 10 de la noche. acostándose ya. Y para nosotros acá, los chilenos, fue en la madrugada. Oye, y como que igual generó un tsunami, por lo que yo vi, como que generó sus olitas, de hecho hubo pronóstico de tsunami para Chile, pero al final no llegó nada, no pasó nada, digamos, como terrible en Chile ni en Sudamérica. Lo que pasa es que después de un terremoto tan grande hay que iniciar la alerta inmediatamente, o sea, hay que ponerle ojo a cómo se propagaría el tsunami. Rebobinando Claro, un poquito más atrás, si no están al tanto de cómo funciona esto, tienen que ver el capítulo con Cecilia Celaya, sí. capítulo 5 tsunamis. Sí, pues, como era tan grande, el PTWC, el Pacific Tsunami Warning Center, emite igual una alerta por default, Ujú. porque por si acaso. Pero a medida que va pasando el tiempo, van revisando las boyas DART, los mareógrafos y toda la cosa, y si no se ve nada grandote, entonces se empiezan a bajar las alarmas. Se empieza a modificar como el modelo y los pronósticos, y al final queda un poco como
en nada. O se cancela la alarma, en verdad. Más que quede en nada. Bueno, y uno se preguntaría por qué un terremoto tan grande no generó un tsunami. Y la verdad es que pasó un tiempo del terremoto, empezamos a registrar estos eventos con los instrumentos sismológicos y los sismólogos fueron capaces de determinar cómo fue el deslizamiento a lo largo de este contacto entre las placas. Y en particular, ellos observaron que el terremoto no alcanzó la fosa. Y eso es bastante interesante porque cuando no alcanza la fosa, no genera tsunami de ¿Qué es envergadura. la fosa? Bueno, en este caso la fosa se llama la fosa aleutiana y es, bueno, la fosa, al igual que la fosa Perú-Chile, digamos, es el lugar más superficial en el cual están interactuando las placas tectónicas. Y en este caso, en Alaska, recordemos, la placa del Pacífico y norteamericana. Claro. Entonces, en el fondo, el terremoto no alcanzó a llegar a la superficie, al piso, Exactamente, al piso oceánico. oceánico que le llaman. No, digamos que no perturbó tanto el piso oceánico. Claro. Si no perturbó el piso oceánico, entonces no generó un tsunami importante. Bien. Pero lo más choro de este terremoto, Seba, es ¿Qué que pasó? precisamente hace un año ocurrió un evento bastante grande en Alaska igual. Un terremoto magnitud 7.8 y este terremoto estaría como adyacente a ese evento del año pasado. Al ladito, De hecho, así como justo al ladito, así como... Y el evento ocurrió, chistoso, el 22 de julio del año pasado y este 29 de julio. Todo calza. Todo calza apoyo. Todo Entonces, más que seguro se van a venir trabajos científicos bastante interesantes, quizás tratando de encontrar alguna relación entre estos dos eventos, pero eso va a ser materia para otro podcast a futuro. Claro. La verdad, bueno, así como spoiler, no se sabe bien cuál es la interacción entre terremotos como cercanos. Hay algunas ideas, pero todavía es como tema de estudio. Hay gente que propone que uno afecta al otro, ciertamente afecta porque termina como perturbando el ambiente de alrededor, pero no se sabe bien cómo. Y quizá este sea un buen ejemplo, va a estar bueno. Sí. Este va a ser un buen caso de estudio para quizás encontrar ver cómo afectan los terremotos vecinos. Sí, quizás comprobar o rechazar alguna hipótesis también. Va a ser bastante interesante. Claro. Bien. Y agregando otro dato, este terremoto ocurrió en una zona donde hace bastante años también ocurrió un evento muy importante. De hecho, en el año 1938 hay un evento magnitud 8.3 que reúne características similares a este. Ocurrió en la misma zona. De hecho, cuando uno ve los mapas de sismicidad histórica, es la misma zona en realidad, la misma región. Y eso lo vuelve bastante interesante. Hoy día leí un thread de Twitter donde mencionan estudios paleosismológicos en la zona y de eso tenemos que hablar más que seguro en algún podcast de la paleosismología, donde encuentran tsunamis muy grandes relacionados a eventos históricos en esta región. Y hay eventos del año 1800, de los años 1700... Entonces, claro, ellos se calzan con cierta recurrencia en esta zona. Bueno, como todas las zonas de subducción, los terremotos ocurren cada cierto tiempo, así que no era extraño, digamos. Tenía que pasar. Oye, Javito, ya entonces vámonos al tema principal del capítulo de hoy. Los martemotos o la sismología marciana, como queramos llamar. Bueno, es el mismo tópico al final. Es como esta nueva generación de la sismología, después de estudiar la Tierra, digamos, que al final todavía no se entiende muy bien todo lo que pasa en la Tierra, pero está este objetivo de tratar de estudiar otros planetas. Entonces... Oye, pero tranquilo. Los pies en la Tierra primero. O sea, si vamos a hablar de Marte, tenemos que saber cosas de la Tierra primero. Obvio. De hecho, una de las cosas importantes de cómo nace esta sismología en Marte es porque en realidad hay instrumentos sismológicos con los cuales se registran martemotos, ¿no es cierto? Claro. O si no, no se haría sismología en Marte. Y de hecho, en la Tierra tenemos una rica historia sismológica debido a que se avanzó mucho en el instrumental sismológico. De hecho, Seba, ¿tú sabes cuándo comenzó esto? Cuando llegaron los indios con los españoles. No, mira, no sé. ¿Sabes? Esto fue mucho antes, muchos años antes. Las diversas culturas sabían que cuando se les movía el suelo es porque quizá algo estaba pasando bajo sus pies, ¿no es cierto? O algo estaba pasando bajo la tierra. Y
fue así como en el año 100 aproximadamente después de Cristo, quizás fue un Deja- científico loco allá, un chino de la China, un científico loco Ah, de la China, claro. presentó ante la corte imperial una especie de prototipo, una especie de diseño para determinar cuándo ocurrió un terremoto. Pero era Ya. chistoso porque este prototipo era una especie de jarrón y que tenía varios elementos de la cultura milenaria china. Mm, Entre ellos tenía unas cabezas de dragones y esas cabezas de dragones tenían cada uno una bola de bronce ya. y en diferentes direcciones del jarrón. Y de hecho, abajo del jarrón habían sapitos que como que recepcionaban esa bola de bronce. Entonces Ya. ocurría un evento sísmico y lo choro de este instrumento era que de cierta manera nos daba ideas de dónde vienen las ondas que se propagan a raíz de un terremoto. Mm. Entonces cuando se caían estas pelotitas de bronce hacia la rana, eso les daba una idea de dónde ocurrió el terremoto o cuán alejado de China. Como que si se movía de izquierda a derecha la pelotita, es Claro, porque el terremoto venía de la izquierda. de la Algo izquierda, así. claro. Algo así, exacto. Claro. Y si caía hacia la derecha es porque venía desde la derecha. Ingenioso el Mira, chino. bien. Y tú Bien, te bien. reí, y tú te reí. No, No. pero es bacán que tengan dragones y sapitos. Ahí está la magia, ¿viste? Si tuviéramos Ahí, dragones, yo creo ahí, que ahí podríamos está la hacerlo. magia. Pero no fue hasta mediados de los años 1800, aproximadamente 1840, cuando un escocés llamado James Forbes creó el primer prototipo de sismómetro, digamos, mecánico, con todos los elementos, quizás no todos, con algunos elementos que se conocen hoy en día. Claro. Y años Mm, después, el primer sismógrafo fue instalado por Luigi Palmieri en el año Palmieri. 55 en un observatorio italiano. más qué cosa. Era que no. Ya, pero bueno. Esos son como los orígenes de la sismología en la Tierra. En Marte llegaron el primer sismómetro. Bueno, ya tuvieron que pasar varios años para que llegara el primer sismómetro. Lógicamente tuvo que haber carrera espacial de por medio, si no, no había forma, po. Y el primer sismómetro llegó en los años 70, 1970, con la misión Viking, los vikingos. Entonces hubo un otro sismómetro antes, pero lamentablemente ese sismómetro no registró nada. O sea, registró cosas, pero no registró ningún sismo o algo que pareciera un sismo. Hace poco, bueno, hace un par de años, alguien había postulado que había registrado un sismo, pero después como que otra gente se puso a ver los datos y dijo, no, esto en verdad es como un poco de viento nomás y eso fue. Pero no Una es un sismo. turbulencia ahí que registró el Sí, sismómetro. Claro, me exacto. imagino que la tecnología en esa época no era lo suficiente como para... No, no, no registraba tan bien. Ya. Pero ahora, bueno, con todo el avance de la tecnología y toda la cuestión, en noviembre del 2018 llegó la misión InSight a Marte, ¿ya? Que es una misión de la NASA que llevaba principalmente un sismómetro con la idea de estudiar el interior de Marte. Y de eso es lo que vamos a hablar ahora, de los principales resultados que nos trajeron esa misión. Y bueno, llegó esta misión como en noviembre del 2018, estos sismómetros es como bien sofisticado, es prácticamente el nivel de los mejorcitos que hay en la Tierra. Uno dice, bueno, ¿y por qué no mandaron cualquiera de la Tierra? Es porque igual tienen que tener tienen que haber varias consideraciones. Piensa que esta cuestión va en una nave que sufre mucho, mucho movimiento en su viaje, el tipo de gravedad allá en Marte, la gravedad es distinta, la atmósfera es distinta, entonces no es como llegar y comprar un sismómetro cualquiera del comercial que se venden en la Tierra y mandarlo. Hay que hacerle ciertos Entonces, ajustes. exacto. Entonces, bueno, era un sismómetro bien bonito. Se envió, llegó en noviembre del 2018 y hubo un periodo de preparación, como de 3 meses. Y en febrero del 2019 empezó ahí a registrar con todo. Claro, desde ahí he estado registrando más o menos continuamente hasta ahora. ¿Y qué registró? Esa es buena pregunta, porque en general los sismómetros en cualquier lado registran cualquier movimiento del suelo. Registran Ujú. esa es la idea detrás, registrar el movimiento del suelo, que se conoce como lo que conocemos como el ruido ambiente, ¿cierto? Y todas las cuestiones. Ahora, la idea siempre fue registrar martemotos o sismos de Marte. Y el primer registro de un martemoto, así como que se puede saber como decir a ciencia cierta que sí era un martemoto, fue recién el 14 de marzo del 2019. Esto empezó en febrero, principio de febrero,
y el 14 de marzo ya registró como su primer martemotito. ¡Ay, qué lindo! Oye, esto me Sí. recuerda al paralelo en la Tierra, pues, porque la primera vez que registró un terremoto, digamos, a larga distancia, un terremoto telesísmico, fue un día 17 de abril del año 89, del año 1889. ¿Y, es- Oh, ¿y sabes qué dónde fue tierno. registrado? ¿Dónde? En En Chile. en tus tierras. Oh. Ah, Fue registrado en Berlín, en Alemania, instituto que hoy en día se conoce como GFZ. Bueno, y en realidad la persona que vio este registro telesísmico no tenía idea de qué significaba esta señal. Me imagino que usted en Marte también era algo parecido. No tenía claro. idea porque no habían sentido ningún terremoto cercano. Y de hecho lo que estaban registrando era un evento telesísmico que ocurrió en Japón en ese momento. Sí, bueno, el caballero se llamaba Ernest von Kleber-Paschwitz. Era bien alemán su nombre. Y sí, pues, hasta ese momento en general lo que se sentía, o sea, habían registros de sismos, pero en general eran como sismos locales. O sea, Ujú, tú podías percibir el sismito y veías el registro. Entonces, ahora lo que pasó fue que este caballero registró algo, pero no supo qué era porque no sintieron nada. ujú. Claro, y no supo hasta varios meses después, pues, hasta que vio una nota. Él registró esta cuestión, dijo, oh, qué raro, ¿de dónde habrá venido? ¿Habrá sido una perturbación? Porque a todo esto, él instaló eso porque quería ver como el efecto de las mareas. Esa era como la idea principal. Entonces dijo, ah, qué raro. Hasta que vio una nota en la revista Nature que decía, esto fue como varios meses después, y Ujú. ahí decían como, oh, hubo un terremoto en Japón tal día. ¿Qué día? El 17 de abril de 1889 a las 17:21 horas, justo cuando él había Exactamente ese registrado. día. Sí, y ahí todo le calzó. Y ese se considera como el origen de la sismología moderna, Y como es heavy ese ahí parte acontecimiento todo. porque en realidad ahí se están dando cuenta de que hay ondas que se propagan por el interior de la Tierra. Y imagínense, desde Japón puede ser registrado en Alemania. Sí, eso es cuático de entender Sí. como la idea Digamos, detrás. digamos para la época, eso fue hace ¿cuánto? 130, 140 años atrás. Sí, Y así digamos que es. de ahí todo partió, empezaron a instalarse más sismómetros a lo largo del mundo. Y de hecho fue tan así que el mayor evento registrado en la Tierra ha sido el terremoto de Chile del año 1960, Claro, magnitud 9.5. como todos los chilenos y chilenas saben. Yo sé que saben. Exactamente. Sí, Hablábamos de eso en el episodio 2 con don sí. Sergio Barrientos. Pero, ¿qué hay de Marte? ¿Se ha registrado eventos tan grandes? Uh, la verdad es que no. No se ha Oh. registrado ningún terremoto así de magnitud enorme, como en este caso como 9.5, sino que la máxima magnitud es 3.8. O sea, uno lo escucha y como magnitud 3.8 es chiquitito, como que todos los días hay 3.8. Pero en Marte es distinto. Piensa que Marte es más chiquitito que la Tierra, es como la mitad prácticamente. Entonces, un sismo magnitud 3.8, digamos como que en términos de energía, 3.8 es lo mismo en la Tierra que en Marte. Ujú. Pero el efecto que tiene en cada planeta es distinto. Como Marte es más chiquitito, va a tener como un efecto más grande o como que a Marte le va a doler más. No sé Claro, si- porque también su masa es menor. Claro, es como pegarle el mismo golpe a una cuestión súper grande, en el caso de la Tierra, lo va a sentir como súper poquito, chiquitito. Ujú. Pero pegarle ese mismo golpe con la misma fuerza a Algo más Marte, que es chiquitito, más chiquitito, obviamente que le va a doler más. pobrecito. Entonces un 3.8 igual es grande para Marte. Si uno lo compara, es como un 6, una magnitud 6 en la Tierra. Ya, ¿Cómo es bueno. el equivalente? Ahora, uno dice, bueno, ¿y cuántos sismos van de eso? Ese 3.8 van como 3 sismos. Igual poquito, Oh, esos sí, son como los mayores sismos marcianos. como solo 3 en Oh. alrededor de 2 años. ¿Y en esos 2 años cuántos sismos han registrado? En total, hay como 1.700 sismos registrados. Suena harto, todo esto con una sola estación. Sí, pues importante, el insight de una sola estación. Sí, como 1.700 sismos. Algunos de ellos no- uno no puede estar 100% seguro de que son sismos, pero tienen pinta de. Pero bueno, se consideran como Sí, sismos. pues igual son poquitos.
Pero bueno, lo valorable es que es con una sola estación. En realidad, si uno lo compara con la Tierra, son re poquitos. ¿Cuánto hay? Cuando vemos los sismos registrados, o en realidad los catálogos del USGS, por ejemplo, donde no están todos los sismos que registran toda la agencia, en el mismo periodo de tiempo ya hay más de 75.000 terremotos. Chao. Mucho, mucho más. Sí, pues, eso sin considerar los eventos más pequeños. Claro, esto es como mayor que 4, ¿no? Mayor que 4, y ni eso, Sí, hay algunos 4 que ni siquiera los cuentan. claro. Pero si vamos a una escala más local, solo del Centro Sismológico Nacional, que se encarga de monitorear la sismicidad chilena, y vemos los catálogos, los eventos mayores a 2.5 en este mismo periodo de tiempo, deben ser cerca de 12.000, 14.000 eventos. Claro. Son como 8.000 por año en general. Claro. Sí. Sí, pues no, en Marte tiembla súper poquitito. Ese es el tema. Tiembla mucho menos que en la Tierra. Y eso pasa porque igual Marte no es tectónicamente tan activo como la Tierra. Y eso es como lo interesante, y es como el objetivo del proyecto, de tratar de entender en qué etapa está, porque al final de cuentas Marte está como en una etapa más avanzada que la Tierra, que ya se enfrió, ya se está enfriando, entonces está sin tectónica activa, sin estas placas tectónicas y toda la cosa. Pero la idea es como tratar de entender qué está pasando adentro, más en detalle. Seba, pero yo siempre he tenido la duda de cómo en Marte se pueden detectar los sismos, porque en realidad hoy en día en la Tierra tenemos muchas estaciones sismológicas, deben ser miles o decenas de miles. Hartos, sí. Sí, y en realidad son tantos datos que ya se han empezado a utilizar sistemas automáticos, utilizando al menos 3 estaciones para registrar un evento. Pero en Marte tenemos una sola estación. Entonces, ¿cómo se detectan los sismos ahí? Buena pregunta. Bueno, sí, pues es una sola estación y está fija. Ojo, eso es importante porque a veces la gente que piensa que porque es de la NASA es un robot que está caminando todo el rato como... Loco, como siempre pensé que se movía este robot. No, no, Me preguntaba, ¿y cómo hacen la corrección para que no cuente ese movimiento? No, esta estación está fija. Está ahí sentadita en el suelo, registrando el movimiento del suelo. No es como el Perseverance o el Curiosity, que son estos robots como los Wall-E. Que son como más exploradores. Sí, claro. Que van puro sacando fotos nomás. Para subirlo al Insta. Sí. Claro. Entonces, a diferencia de la Tierra, claro, tú decías, en la Tierra se utiliza un sistema automático y está todo más o menos bien automatizado, con harta computación detrás. Acá en Marte, o bueno, allá en Marte, hay un chequeo manual. De hecho, existe lo que se conoce como el Marsquake Service, que es el servicio de Marte Motos. Mira. Que está ubicado en Suiza, en el ETH, en Zurich. Entonces ellos están a cargo, son como un centro sismológico, pero que solamente revisa las señales que provienen de InSight desde Marte. Y ellos todos los días están revisando las señales manualmente, mirando así bien en detalle. Claro, y uno dice, de hecho, que el mejor análisis siempre viene del ojo humano. De hecho, a pesar de que en la Tierra hay sistemas automáticos, después igual hay un ojo humano que revisa. En este caso, todo es más o menos con el ojo humano. Es como hacer la sismología antigua, como la que hablábamos con Don Tito. Claro, un poco la antigua, sí. ¿Y tú que has visto estos sismogramas marcianos? ¿Cómo son? La verdad, hay de todo tipo. Hay algunas cosas que son bien raras. Es importante decir esto. En una sola estación, entonces uno detecta como sismitos en un periodo particular del día marciano, que es como en la noche, después en la tarde-noche. Porque en el día lo que pasa es que hay mucho viento. Entonces, como hay mucho viento, genera mucho ruido. Y esta cuestión, el sismómetro está al ladito del aterrizador, del lander que se llama. Y cuando corre mucho viento, este aterrizador se empieza a mover también y empieza a generar movimiento. Y eso es terrible, porque te genera mucho ruido y no te deja registrar ningún sismito. Eso pasa durante el día. Entonces, la mejor parte del día para nosotros los sismólogos es en la tarde-noche. La mejor parte del día es la noche. Sí. No, y en la tarde-noche, y solamente como del verano y la primavera marciana. Porque entonces están súper acotados. Sí, es súper restringido los tiempos de observación. De buena observación. Lamentablemente, sí. Ahí quizá alguien se podría atrever y decir como ya, yo voy a tratar de buscar sismo en el ruido del día, pero es difícil. Complejo sacar la señal.
Oye, ¿y Sí. qué pasa en invierno? Ah, no, pues que en invierno, como es invierno, Ujú. el nivel de ruido es mayor, porque hay mucho más viento, hay mucho más turbulencia. Incluso en la noche, cuando debería ser como lo más calmadito, no pasa nada. Entonces, terrible. Tiempo perdido, dirían algunos. Pero bueno, cuando se registran cosas, digamos, los mejores eventos se ven muy similares a los de la Tierra. ¿En serio? Sí, es Porque que en la Tierra un terremoto para nosotros es como la P, la S, ondas superficiales. claro, los mejorcitos son muy similares a los de la Tierra. Tienen ondas P y ondas S, pero hasta ahora no se han podido registrar ondas superficiales, que son estas ondas grandotas que vienen después de la onda S y que en general como que generan harto daño. Hasta Ujú. ahora, curiosamente, ningún maremoto ha generado este tipo de ondas. Hay otro tipo de sismos, por ejemplo, que son muy cortitos, digamos, duran como 10, 20 segundos. Son Ujú. como señales muy impulsivas, pero no tienen onda P y S clara. Como que tiene un inicio abrupto y un corte abrupto. Claro, una cosa así. Y eso se cree que puede ser como la Tierra que se está como quebrando y cuando se enfría y se expande, genera como estas señales. Y al final de cuentas, ahí uno dice como que ¿por qué tiembla en Marte? ¿Cierto? La verdad es que no es claro. No es claro por qué tiembla. La mejor opción hasta ahora es debido a una falla que hay en Marte que se llama la Cerberus Fossae. Entonces, todos los sismitos, digamos como los mejores sismitos, vendrían desde esa zona, que es una falla así como, para ponernos hollywoodense, es como estilo San Andrés, que está bien arribita en la corteza, así como en plena superficie, Ujú. o ya no sé, como Y eso se como puede ver San desde la Ramón. figura, o sea, eso se puede ver desde imágenes satelitales. Sí, esa falla es súper grande, se ve. Sí. Ujú. ¿Y a cuántos kilómetros Eh, está más o menos de Insight, de la estación? Está como a unos 1700 kilómetros. Sí, está bien lejos. Si uno lo piensa, está súper lejos. Entonces, ¿ustedes piensan que la sismicidad en Marte está relacionada a esa falla? Claro, ¿O en sí. realidad uno ve en todos lados? Lo que pasa es que, claro, tú dices no se puede con una sola estación, pero hay formas Ujú. de saber más o menos la distancia y más o menos como la dirección también, Sí, que el azimut. ya lo vimos con este invento del chino en la China. Claro, claro, de hecho el sistema es más o menos similar. Sí. Dependiendo hacia dónde se mueva, caiga la bolita, uno sabe si viene como desde la izquierda, desde arriba, desde abajo, desde la derecha. Entonces, la mayoría de estos eventos son como 11 eventos nomás, no son tantos, que son como los Ya. mejorcitos. Y eso se estima que vienen desde esa zona, de Cerberus Fossae. Pero uno siempre ha entendido que no hay placas tectónicas en Marte, entonces lo más probable es que no hay una zona de subducción como en la Tierra. Como en la Tierra, sí, porque en realidad la sismicidad en la Tierra uno lo asocia, claro, a fallas corticales como la que mencionaste tú. Ahí Ujú, hay por montones. Chile en particular está completamente fallado, pero claro. también a las zonas de subducción que se deben a las placas tectónicas, cerca de volcanes, también explosiones. Sí. Entonces hay diversas fuentes de sismo, de señales que uno puede registrar con los sismómetros. Sí, bueno, y al final la cuestión es que en Marte es súper difícil darle una naturaleza a un sismito, como decir el origen exacto. Uno no Ujú. puede decir, este fue exactamente esta falla, o este fue exactamente este tipo de sismo. Todavía no se sabe si es que hay algún sismo que esté asociado a impactos, por ejemplo, de meteoritos. Ujú. Han habido intentos, pero no es claro. Entonces, todo ese tipo de preguntas todavía están dando vueltas. La cosa es que, bueno, no es claro el origen y la única selección que hay por ahora es como de acuerdo al tipo de frecuencias que se excitan, ¿cachai? Como que activa. Que hay energía, claro que se Ujú. activa. Entonces, este tipo, por ejemplo, estos mejores 11 eventos que se utilizaron para estos trabajos de Science son conocidos como low frequency, son como frecuencia baja. Pero también hay eventos que son de alta frecuencia y otros que son de muy alta frecuencia. Y así, como dependiendo del rango de frecuencias que existen, se clasifica. Como que cuando uno dice alta frecuencia, no sé, si uno lo lleva como a la voz. Claro, baja frecuencia, tonos Claro, graves claro. y alta frecuencia, hablar así. Sí, tal cual. Entonces, para este trabajo se utilizaron los sismos que son como los más graves. Los más graves. Que en el fondo se cree que, y ahí está la clave, que se propagan por el interior de la Tierra. Y por el interior, Mm. digamos, como bien interior. No Y como que las toman, primeras y que catitas. toman trayectoria gigantesca. Ahí está la clave. Exactamente. Pueden llegar hasta bien profundo y después llegan a la estación. Nacen en un puntito donde se origina el sismo, viajan por dentro de la Tierra, bien dentro, bien profundo, y llegan a donde está la estación y ahí se registran.
Bueno, Seba, ya hemos hablado suficiente de cómo este instrumento InSight es capaz de registrar muchos martemotos, ¿no es cierto? Pero en realidad, ¿cuál ha sido la utilidad que le hemos dado a estos martemotos? Bueno, ahí está la clave del programa. Eso es para lo que estamos hoy acá, ¿no? Es para hablar de estos famosos papers que salieron en Science, hablando de los nuevos descubrimientos de Marte. ¿Ah? Porque en el fondo, utilizando todos estos terremotitos, o mejor dicho, martemotitos, estos que eran, decíamos que eran como los martemotos graves, de baja frecuencia o de largo periodo, como llegaban a profundidades bien profundas, valga la redundancia, se descubrir qué es lo que hay bien en profundidad. Ujú. Entonces, en el fondo se entendió mejor las dimensiones del núcleo, del manto y de la corteza, que son como las tres grandes capas que tenemos, ¿cierto? Que sabemos que los planetas pueden tener. Los planetas como Marte, como la Tierra, como Venus y Mercurio, que son los planetas Los rocosos. planetas rocosos, sí. Exacto. De hecho, en el caso de la Tierra, desde los años 1900, digamos, mucha gente ya tenía una cierta idea de que la Tierra se componía, ¿no es cierto?, como en diferentes capas, por lo que tú acabas de mencionar, la corteza, el manto y el núcleo. Y es como si nosotros separáramos la Tierra como en una cebolla, ¿no es cierto? O como una naranja, donde la corteza viene a ser como la cáscara de la naranja y todo lo que el Claro, manto y el núcleo, el corazón, digamos, de la naranja. lo que está dentrito, sí. Sí, pero en realidad en esa época, los inicios del año 1900, no se conocía exactamente dónde comenzaba, dónde terminaban estas capas, ni Mm, mucho menos a qué profundidad se encontraban. Claro, nosotros igual tenemos estos terremotos graves, con los cuales podemos llegar a lugares más profundos, ¿no es cierto?, del interior de nuestra Tierra. mm. Pero es interesante entender que aquí la sismología cumple un rol clave y casi único, porque como la sismología y las estaciones sismológicas permiten analizar el paso de ondas que se propagan por un medio, que en este caso es nuestra Tierra, entonces eso se transforma en un método muy poderoso para estudiar su estructura interna. Claro, sí. Imagínate recién, como dices tú, en el 1900 recién se descubrió como la estructura interna de la Tierra y con ciertas ideas, tampoco como al detalle. Hoy en día ya podemos saber como bien al detalle, de hecho hay algunos trabajos que dicen que hay como unas montañas, hay rugosidades en el núcleo. Vi el otro día Claro, uno que decía que el núcleo está como más cargado hacia un un lado que lado que a otro. otro, sí. Sí, hoy en día ya se sabe como más detalle. Hoy hay un nivel de detalle muy Sí, preciso, pero inicialmente en mm, realidad todo era como ver en una única profundidad, digamos, era como claro, tener una especie de promedio de cómo es la Tierra. sí, De hecho todo esto partió con un caballero que se llamaba Richard Oldham, que en el año 1906 vio ciertas variaciones de las velocidades de las ondas P de algunos terremotos y ¿ya? estas variaciones ocurrían en ciertos lugares simplemente. Pero lo más interesante es que no observaba ondas S que atravesaran el núcleo, Mm, infiriendo que la Tierra probablemente tendría un núcleo líquido. claro, ahí él como que se dio cuenta de que esta cosa que estaba bien en el centro era más o menos líquida. Antes de eso, Claro, por lo que yo entiendo, la gente pensaba que era como todo rocoso, todo sólido y todo así como claro, todo planeta rígido en el fondo. rocoso, todo rígido. Claro. Entonces decir que era líquido, lo que está en medio, como un Halls. Era la gran idea de la época. Sí, Y de hecho, unos años después, Benno Gutenberg estimó una especie de radio de este núcleo. Infirió que en realidad el núcleo tenía un radio de 3.500 kilómetros. Y mm, en esa está época ya, cerquita, ¿eh? sí, Benno Gutenberg fue tan preciso en esa época, porque hoy en día sabemos que el valor actual es cercano a 3.480, 85 kilómetros Ah, de profundidad. Pero no fue hasta el año 1936, ya 20 años después de que Gutenberg estimara el radio del núcleo, que Inge Lehmann, una conocida sismóloga danesa, analizó famosísimo. la amplitud de ondas P y propuso que hay un núcleo interno y que este debía ser sólido. ¿Cacha la idea rupturista de la época? Claro, 30 años antes decían que el núcleo era completamente líquido, pero ahora Lehmann está diciendo que hay un núcleo interno que más debería adentro. ser sólido, un poco Claro. más adentro, sí. Bueno, ahora eso ya es un poco en la Tierra, pero lo que pasó en Marte ahora, estos papers que hablamos, en el fondo está la misma idea. Como decíamos, los planetas rocosos se forman, las estructuras internas son más o menos similares. Entonces, corteza, manto y un núcleo. Entonces, estimaron el radio del núcleo interno, o sea, del núcleo marciano. Y el resultado fue que el núcleo marciano es de unos 1830 kilómetros, más o menos 40 kilómetros. Es ¿Ya? como Ahora, la mitad del núcleo de la Tierra. claro, eso es como la mitad del núcleo de la Tierra, exactamente. Y es la mitad del radio de Marte también. Y lo interesante de esto es que
se acota mucho el rango de valores que se conocían o que se estimaban para Marte. Antes de esto, se creía que el radio estaba entre 1400 y 2000 kilómetros. Pero ahora fue Ya. como, oye, no, está en 1800, ¿ya? Entonces se disminuyen los rangos de error ahí. Sí, mucho, mucho, mucho. Es como poner ahí un parámetro bien fijo y bien contundente también, porque, claro, como decías tú, la sismología es uno de los mejores métodos para medir este tipo de cosas. Y la cosa es que, claro, estimando este radio, antes se creía que, por ejemplo, era del orden de 1400 y se tenía una idea de la densidad, pero con este nuevo valor, los investigadores se dieron cuenta que la densidad ya no era tan alta como se pensaba, sino que era más bajita. ¿En serio? ¿Y a cuánto llegaba? Ahora el valor estimado es de unos 6 gramos por centímetro cúbico. Y eso es súper bajo. Oye, pero Para, eso es muy bajo comparado a la Tierra, po. sí, pues Las estimaciones de la densidad del núcleo terrestre es cercana a 11, 14 gramos por centímetro cúbico, casi la duplica. imagínate, a ese punto. Entonces, en este caso, claro, es como del orden de 6 gramos por centímetro cúbico. ¿Y qué implica eso? Que entonces hay mayor componente de elementos livianos como oxígeno, hidrógeno, carbono y otras cosillas. ¿Cachai? Entonces, en Marte también hay hierro y níquel, porque se supone que la Tierra, Ah, digamos, tiene una densidad tan alta porque se infiere, digamos, indirectamente que claro. está compuesta de hierro y níquel. En este caso también, la inferencia es como más o menos bien indirecta, es como en los modelos geoquímicos y petrológicos, digamos, y geodinámicos de Marte, todo indicaría que también es de hierro y níquel. Pero dada esta densidad ahora, le añaden que, además de que es principalmente de hierro y níquel, hay alta cantidad también de oxígeno y de hidrógeno y de carbono. Y eso es Mm, como un poco, digamos, como rupturista. bueno. Ahora, el único problemilla, descubrieron el radio del núcleo, pero este núcleo es todo el núcleo, incluyendo interno y externo. Ujú. Si es que existe un interno, porque tampoco estamos seguros de que exista un núcleo interno en Marte. Lo más probable es que sí, lo más probable es que sí, pero aún no hay evidencia, no hay... ¿cachai? Entonces falta una Inge Lehmann marciana, pu, para determinar el núcleo interno. Exactamente. Imagínate lo que hizo Inge Lehmann en su momento, que fue decir, oye, hay un núcleo interno aquí en la Tierra. Háganme caso, no sean porfiados, hay un núcleo Exactamente. interno. Hay un núcleo interno porque yo vi esta cuestión. Eso todavía nadie lo hace en Marte. Todavía Ya. nadie puede asegurar de que hay un Tarea para núcleo la interno. casa, tarea para la Tarea para casa la ahí. casa. Sí. Así que queda pendiente. Bueno, ya hablamos bastante del núcleo. Vamos, subamos. Vamos para arriba. Vamos ascendiendo un poquito. De hecho, en la Tierra, bueno, lo descubrieron en Marte también, pero en la Tierra hay muchas discontinuidades que separan nuevamente la corteza, el manto y el núcleo, así bien a nivel macro. Y de hecho, una de las discontinuidades más famosas es la llamada Richter-Gutenberg, denominada por los autores que la descubrieron, que separa el manto del núcleo, lo que estábamos viendo anteriormente. Y eso se caracteriza porque, claro, en el núcleo líquido, en el núcleo externo de la Tierra, no se propagan ondas S y de hecho las ondas P disminuyen su velocidad mucho. Y eso nos da cuenta de que la sismología nos puede ayudar mucho a encontrar estas discontinuidades y entender un poco cómo puede ser la estructura interna de algún planeta rocoso. En particular, este manto terrestre tiene un espesor bastante ancho, son cerca de 2.900 kilómetros y representa casi el 85% del volumen de la Tierra. Y claro, está compuesto por diferentes minerales que son Mm. principalmente silicatos, que son elementos de sílice y oxígeno. Hay unas cosas raras. Unas cosas Minerales. raras ahí que... Y claro, sería predominantemente un manto sólido. Sin embargo, a escala geológica, este manto se comportaría de una manera más viscosa, algo así como la miel o el caramelo. Mm, claro. Pero la parte más interesante es que este manto terrestre tiene una zona de transición y de hecho en el manto terrestre se puede identificar un manto superior de Ujú. un manto inferior. Claro. El inferior es como donde se da más esta cosa viscosa, ¿no? Como que Sí, ahí es más como miel, es como más dulzón. sa- Hay como más movimiento. Bueno, la cosa es que en Marte también hay manto, dijimos, pero el manto es distinto. No es tan parecido al de la Tierra. Digamos, como no hay una parte bien rígida y otra que es como la miel, así como viscosita, sino que todo es como bien rígido. Es bien, Mm, bien sólido y bien frío también. No es como el de la Tierra.
es como viscoso y fluye, digamos, porque hay mucho calor. Ujú. Entonces hay convección del calor y todo esto como hace rotar. Pero en Marte no, po. En Marte todo es rígido, es sólido y por eso mismo no hay esto como las placas tectónicas, ¿cierto? Como en la Sí, Tierra. pues. Lo que pasa en Mm. la Tierra es clave lo que tú dices, porque en realidad en el manto terrestre es donde ocurren unos procesos súper interesantes, como de fusión parcial, tú ya lo dijiste, hay alta temperatura y hay circulación de material. Se forman Claro. celdas convectivas, que son literalmente procesos caóticos, digamos, donde se Ujú. asciende material muy caliente, de alta temperatura, desde las profundidades hasta la superficie, que se supone que es de menor temperatura. Y es bastante Claro. interesante porque eso genera estos procesos bien superficiales que nosotros conocemos como placas tectónicas, ¿no es cierto? Claro. Porque, bueno, esto hay que explicarlo igual. Ujú. Cuando decimos la separación corteza-manto-núcleo, estamos hablando de una separación de la Tierra de una composición química. Pero cuando hablamos de una composición más bien mecánica o reológica, digamos, tenemos que hablar de litósfera o astenósfera. Y es la litósfera, básicamente son las placas tectónicas. Y en las litósferas o las placas tectónicas se están moviendo sobre esta astenósfera y básicamente estas celdas convectivas hacen mover esas placas. Entonces, Claro. esto aparentemente no estaría pasando en Marte. Exactamente, no, no pasa. Y bueno, una de las razones por las que no pasa esto es que las condiciones de presión y temperatura que hay en Marte no lo permiten. Como Marte está más frío y aparte es más chiquitito, bueno, necesita que la presión sea más alta para tener algo así como viscoso, ¿ok? Mm, Pero claro, como el planeta es más chiquitito, entonces no hay tanta presión a cierta profundidad, ¿ok? De hecho, bueno, las condiciones para tener como algo así más viscoso, más dúctil, algo así como el manto inferior, se dan recién dentro del núcleo. Entonces, ya, al final el manto, no hay manto superior, manto inferior, hay un manto que es más bien como manto superior terrestre. bien rígido ahí. Sí, Chuta. exactamente. Sí. Bueno, y se me olvidó contarte, Javier, es que, claro, esta cosa, lo que hablábamos del núcleo se descubrió gracias a los tiempos de llegada, porque los investigadores de InSight se dieron cuenta que InSight estaba registrando un tipo de ondas que se llama SCS, que en el fondo se originan donde ocurre el sismo, rebotan donde está el límite del núcleo con el manto y después llegan a la estación. Y cuando uno mide los tiempos de esa onda, entonces ahí uno puede tener ciertas ideas. Y algo similar se usó para estudiar el manto, que fue la reflexión de las ondas S y las ondas P, pero que se reflejan no en el núcleo, sino que en la superficie terrestre, marciana en este caso. Sí. Y yendo más a la superficie se va, porque claro, pasamos por el núcleo, atravesamos el Claro. manto y ahora vamos a Uh, llegar a la corteza. la corteza, la cáscara de naranja. Exacto. O incluso puede ser mucho más delgada. En la Tierra, de hecho, la corteza representa la capa más delgada de la Tierra y debe ser un Claro, poco menos de decenas de kilómetros. algunas Y veces bueno, sí. difiere si estamos en una corteza oceánica o una corteza continental, que normalmente es más gruesa. Ujú. Y para seguir esta idea de cómo la sismología ayudó a determinar la corteza, ¿Quién fue el culpable? A ver, hay un culpable. A inicio de los siempre. 1900, de nuevo, en esa época se hizo de todo con la estructura interna de la Tierra. Un croata Toma. llamado Andrija Mohorovičić, lo dije bien, Bien, eso. bien. Hay practicado el croata. Andrija Mohorovičić ayudó a revelar la existencia de una capa, esta capa que es más superficial, y que en Mm. realidad estaría sobre el manto terrestre. De hecho, lo que Mohorovičić hizo fue determinar una discontinuidad que hoy en día nosotros vulgarmente le llamamos el mojo. Oye, ¿y le habrán dicho así a Mojorovich, su amigo? Oye, Pero, mojo. Oye, oye, mojo, mojo. ya, vos déjate de andar calculando cuestiones. Este mojo hace una distinción química entre la corteza y el manto. Es decir, hay minerales que difieren entre ambos lugares. O sea, hay algunos Mm. minerales característicos de la corteza y hay otros del manto. Ese es el mojo. Y eso se ve en las variaciones de velocidades que uno determina a partir de los sismogramas. De hecho, Mohorovičić estudió terremotos solo de Yugoslavia. Mira, imagina, Oh, terremotos yugoslavos para cuando existía determinar, Yugoslavia. claro, cuando existía ahí en Europa del Este, para determinar, identificar que habían algunas ondas que se propagan un poquito más rápido que otras, y así determinando algunas capas más densas que las más superficiales. Entonces Claro, hizo esta distinción en realidad. claro. Bueno, y en Marte fue más o menos lo mismo, ¿no?
La idea fue de buscar dónde estaba el mojo, dónde estaba esa discontinuidad de Mohorovicic. Y bueno, hay ciertas técnicas que, como decías tú, Javier, en el fondo es como ver, en este caso en particular, de nuevo, utilizaron estos sismos graves para ver unas conversiones de ondas. Entonces habían ondas P que se transformaban a ondas S en las capas superficiales y ahí uno podía ver qué tal era la cosa. Entonces, en este trabajo, en nuestros trabajos de Science, al final no llegaron a un resultado único, eso es lo interesante, Mm. sino que llegaron a dos posibilidades, que la corteza esté dividida en dos capas o que esté dividida en tres capas. Entonces, en el primer caso, la corteza tendría un espesor de 20 kilómetros, o sea, el mojo estaría a los 20 kilómetros, y en el otro estaría a los 40 kilómetros de profundidad. ¿Ya? Ahora, todo esto es exactamente debajo de donde está Insight. Entonces, digamos, como algo súper local, justo ahí. ¿Ya? Ya uno dice, ah, qué lata, porque tienen dos resultados y cómo no dicen uno. Bueno, la cosa es que 20 o 40, más o menos un par de kilómetros, es mucho más acotado que lo que se creía antes. Antes se pensaba que era entre 20 y 90 kilómetros. Ah, Imagínate, ¿viste? entonces, Se está reduciendo ahí el rango de error. sí, eso es No, como está bien. súper súper valorable. Ahora, y lo interesante de todo esto es que uno puede hacer estimaciones de a qué profundidad está el mojo a nivel global. Ujú. O, que es lo mismo, cuando uno dice a qué profundidad está el mojo, uno dice el espesor de la corteza. Es lo mismo. Ujú. Entonces uno puede estimar el espesor promedio de la corteza en Marte. Y bueno, no solamente con estos estudios sismológicos, sino que hay que añadirle también otras cosillas. Así, cosas de topografía, de gravedad, ¿cierto? Imágenes satelitales, etcétera, etcétera. Y haciendo cálculos para modelamientos, estimaron que el espesor promedio de la corteza en Marte está entre 24 y 72 kilómetros. Por ahí, algo así. Y ahora de nuevo, uno dice, oye, pero ¿cómo tanto? Si, ¿cómo van a dar un rango tan grande? Bueno, tranquilos, porque antes de que se tuvieran estos resultados, se creía que el mojo o que el espesor de la corteza era como de 110 kilómetros. O sea, Mm. casi prácticamente el doble que el promedio de este Pero ya rango. harto. Seba, cuando tú Sí. dices antes se creía que. ¿Cómo se creía? ¿Eso era una medición también con sismología o era con otras técnicas? No, en general eran otras técnicas. Eran Ya. como solamente observaciones como de satélites, con la misma Mm, topografía, por ejemplo. Por claro. ejemplo, cuando se calculaba el momento de inercia, que eso es algo que se puede estimar con las observaciones astronómicas y Ujú. satelitales, y ahí uno puede tener estimaciones de la distribución de densidad adentro de Marte. Ya. Y Ujú. con eso uno tenía ideas, ¿cierto? Y así, Entonces, había una estimación más o menos teórica, digamos, y ahora gracias a este insight se acotaron todos esos rangos de error a un exactamente. nivel súper bueno en realidad. Ese es como uno de los grandes logros. Y uno de los principales objetivos también era acotar los rangos de estos valores. ¿Por qué? Uno dice, ¿para qué? Porque de ahora en adelante todos los estudios que se hagan de Marte van a tener que utilizar estos valores de Ujú. referencia. Y son valores que son como súper acotados, súper válidos con técnica. La técnica es súper confiable. ¿Y de qué sirve entender todo esto? Esa es la pregunta del millón. Bueno, al final entender cómo el interior de Marte va a permitir estudiar cómo es la evolución de los planetas rocosos al final. Y ese es como el fin último, entender Ya. cómo, para dónde vamos. ¿Cachai? Porque al final de cuentas la Tierra va a seguir como el camino de Marte, Ujú. querámoslo o no. Porque también es un planeta rocoso. Alguna vez en Marte tuvo placas tectónicas, alguna vez Marte tuvo campo magnético, tal como lo tiene la Tierra hoy en día. Pero va a pasar que nos vamos a enfriar, tal como le pasó a Marte, y vamos para Pobrecito allá. Mar, Sí, hay que darle un poquito de calorcito. exactamente. Sí, pobrecito. Y es bastante interesante los estudios que se han realizado en Marte. Cuando hacemos la comparativa entre la Tierra y Marte, ya son casi 120, 130 años aproximadamente. Y es heavy pensarlo de esa manera, porque, por ejemplo, lo que mencionábamos antes de Inge Lehmann, de Gutenberg, de cómo se diseñó o cómo se estimó la estructura interna de la Tierra con una corteza, un manto, un núcleo externo, un núcleo interno.
Eso hoy en día en los textos escolares está ahí dibujado con un monito bien bonito, ¿no es cierto? Sí, Entonces, sí, probablemente en los próximos años los textos escolares también tengan que integrar esta estructura interna de Marte y quizás haciendo la comparación de estos dos grandes planetas rocosos que se han estudiado muy bien. Así que exactamente. qué Va a bonito quedar para como el la futuro. sismología ayudó a eso, ¿sí? Y tuvimos un podcast de eso, Y tuvimos un imagínate. Qué podcast, sí. mejor, vamos a aparecer en los libros de ciencias naturales. Sí. Igual, bueno, igual hay otros lugares que ya se están estudiando. Bueno, hay otros que Ah, ya se estudiaron también, ¿en serio? como la Luna, por ejemplo. La Luna ya hay varios resultados. Bueno, quizás ya nos extendríamos mucho si habláramos de la Luna, pero ya hay resultados, ya se sabe más o menos qué es lo que pasa en la Luna. Bueno, hay otros lugares, hay otros, quizás no planetas, sino que las lunas de Júpiter, por ejemplo, o las lunas de Saturno, ya se están empezando a tirar muchas teorías de lo que puede pasar ahí. Porque al final como que Mm, se cree que esos lugares tienen condiciones, algunas de estas lunas tienen condiciones similares a las de la Tierra. Y lo otro es que Venus también es un planeta, a pesar de que no hay estaciones allá y toda la cuestión, las próximas misiones a Venus tratan de entender también la geología de Venus. Y con eso, a pesar de que no van a haber estaciones directamente en superficie, tratar de entender qué es lo que está pasando debajo. Entonces todo ahora está tratando de apuntar en esa dirección, tratar de entender cómo es el interior de los planetas y los cuerpos celestes. Aunque no son celestes. Yo siempre me he preguntado por qué le dicen celestes. Deberíamos invitar a un astrónomo o una astrónoma para que nos aclare la duda. Sí, pregunta vital. Así que eso con los papers de Science, pues, Javier. Interesante los papers de Science, más encima sacaron portada. Primera vez que al menos yo veo un sismograma en una revista de Science. Así Sí, sí. que no, histórico, nada Y más. realmente histórico. So, no, interesante lo que está pasando en Marte también. Hay que estar atento. Porque la idea ahora también, lo que viene, en el fondo, es tratar de registrar más eventos, más Marsquakes, más Martemotos, hasta que termine la misión, porque la misión termina a fines del 2022. Entonces, tratar de aprovechar todo este tiempo registrando Martemotitos. Y quién sabe si hay uno mayor a 3.8 con el cual se puedan determinar cosas nuevas. Exactamente. Otro que ocurra en el otro lado del planeta, que atraviese todo el interior de Marte. Sería bonito. Eso sí que sería bonito. Sí. Qué interesante, Seba. Tremendo capítulo que nos sacamos de Marte. Exactamente, sí. Así que eso, pues, Javier. Ojalá que a los auditores les haya gustado, que se interesen. Bueno, y yo creo que les vamos a dejar los links de los papers ¿Dónde nos pueden encontrar, Seba? en el Instagram y en el Twitter también, @tatemblando, con doble O. ¿Y dónde nos pueden escuchar? Nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Music, en Amazon Music, en Google Podcast, En bueno, todas, en todas. nuestra página, en Buzzsprout, obviamente, si prefieren. Así que eso es. Nos vemos. Chau, chau.